8 de la mañana con 53 minutos, avanza este miércoles 7 de enero de 2026 y ya nos acompaña en la mesa de trabajo la periodista Isel Guerra del área internacional. Estábamos conversando, Isel, muy buenos días, que han sido jornadas muy intensas, con mucha información y esto no para. Se suman nuevas declaraciones del presidente de Estados Unidos con una palabra clave, al menos para él y para quienes gobiernan en Estados Unidos, que es el petróleo. Exacto. ¿Cuál es el nuevo anuncio que ha señalado Donald Trump? Bienvenido otra vez. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. Sí, un anuncio que entregaba el día de ayer por la noche, la de que Venezuela va a entregar entre 30 a 50 millones de barriles a Estados Unidos. Esto lo hacía a través de su cuenta de red social Truth Social, ¿no? El presidente de Estados Unidos el día de ayer, donde hablaba de que las actuales autoridades interinas de Venezuela van a proporcionar este petróleo sancionado a la nación norteamericana para ser vendida a un valor de mercado con ganancias controladas por Estados Unidos. Y por tanto, señalaba Trump en este mensaje, el secretario de Energía, Chris Wright, ya ha sido ordenado para ejecutar este plan de inmediato y por tanto estos barriles van a ser transportados en barco directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos, allí en el Golfo. CNN, José, ha podido acceder a algunos detalles adicionales según fuentes conocedoras de esta información y señalan que este petróleo ya fue producido, que actualmente está almacenado en barriles y que la mayoría aparentemente ya está en barcos, por tanto ahora se va a dirigir a las instalaciones estadounidenses en el Golfo para ser refinadas. Independiente de esta información, desde CNN señalan que de todas formas no está claro cuándo se va a hacer efectiva esta entrega. Ahora, la pregunta que queda, José, aquí si es que esto es significativo dentro de la industria venezolana. Bueno, en el caso de Estados Unidos particularmente, entre 30 a 50 millones de barriles puede parecer mucho, pero CNN hace un recuento de lo que ha sido el uso del petróleo y del crudo en Estados Unidos, particularmente en el último mes, y se señalaba que aproximadamente durante un día del año pasado se gastaron 20 millones de barriles. Es decir, para Estados Unidos esta cifra en rigor no sería o no marcaría una diferencia muy grande. Pero, claro, también la pregunta es si esto puede tener algún efecto en la reducción de los precios, ¿no? Del petróleo. Y lo que señala aquí, por cierto, CNN, es que, claro, puede haber una reducción mínima. De hecho, tras el anuncio de Donald Trump el día de ayer por la noche, el precio del barril había caído $1 por barril y eso era algo menos del 2% del valor total que tiene el crudo actualmente en Estados Unidos, que actualmente se está transando en $56 el barril de crudo en Estados Unidos. Pero eventualmente esa baja podría aumentar a medida que avancen las semanas y a medida que aumente también la cantidad de petróleo que Estados Unidos ocupa desde la infraestructura que hasta hace algunas semanas atrás estaba en manos de la industria venezolana. Sí. Ahora, Isel Guerra, a propósito de este anuncio de Donald Trump en las redes sociales, esto lo publicó ayer en la tarde-noche, debemos entender sí o sí que ya existe una supeditación de las autoridades que quedan del régimen chavista a Estados Unidos, pese a las declaraciones, por ejemplo, que ha entregado Delcy Rodríguez anteriormente, o por ejemplo, al asumir ante la Asamblea Nacional hace 2 días atrás. Con esta declaración Donald Trump señala y ya da por consentado, entrega total certeza de que la autoridad venezolana, al menos la que hoy día está allí en el poder, ¿está bajo sus reglas? Es difícil advertirlo, José, porque hay diversos planos en esa pregunta, ¿no? Por un lado, el aspecto político. Esto se remite directamente al aspecto comercial, se entiende, ¿no? Detrás de al menos ese anuncio a priori que realizaba el día de ayer. De todas formas, sí, detrás de este anuncio uno puede ver entre líneas algunas acciones, por ejemplo, que precisamente va a ser Estados Unidos, ¿no? Quien se va a hacer cargo de finalmente vender ese crudo. Para eso va a requerir, por cierto, de algún comprador que quiera aceptar este crudo, que suele ser muy pesado, más pesado del usual respecto de otras naciones. Pero lo que sí te puedo mencionar, José, es que aquí de todas formas va a tener un efecto en los ingresos venezolanos, al menos se entiende detrás del anuncio que entregaba el día de ayer el presidente de Estados Unidos, porque aquí se habla de que con esta entrega de entre 30 a 50 millones de barriles de crudo a Estados Unidos, Venezuela podría ver en algún momento entre 1.650 a 2.750 millones de dólares con esta venta. ¿Cómo se haría esa repartición de dinero? Bueno, entre Estados Unidos y Venezuela, allí también es parte de los detalles que hasta este momento no queda del todo claro, pero de todas formas
ojo también con el tema del petróleo, sin duda, y lo hemos estado hablando desde el mismo día sábado, ¿no? Venezuela es uno de los países con una de las mayores reservas mundiales de crudo. Se habla de aproximadamente 300.000 millones de barriles que tiene este país, pero que hasta este momento solo produce al menos el 0,8% de esa producción mundial que hay en todo el planeta. Y ojo también con la figura de otros países, Rusia y China. De hecho, respecto del primero, sobre Rusia, según se ha podido conocer de parte de medios estadounidenses, Rusia aparentemente habría enviado al menos un buque de guerra para recibir y escoltar a un petrolero que el ejército estadounidense ha estado persiguiendo y tratando de capturar durante estas últimas semanas, según ha podido conocer CNN a través de un funcionario estadounidense. Así que claro, por un lado, José, vemos esta decisión comercial. Deja de todas formas varias dudas hasta qué punto, ¿no? Está la influencia de Estados Unidos más allá del petróleo. Trump señalaba recientemente en una entrevista que no se veía elecciones a corto plazo y que era él quien estaba a cargo de este país. Pero de todas formas, creo que tu respuesta también, o tu pregunta más bien, la puedo responder con la siguiente información que ha llegado desde Estados Unidos y particularmente con una advertencia que habría lanzado la Casa Blanca a nada más y nada menos que a Diosdado Cabello, quien hasta la figura de Nicolás Maduro la semana pasada se consideraba el número 2 del régimen chavista. ¿Y por qué? Porque lo que se ha señalado es que la Casa Blanca ha lanzado una advertencia que podría correr la misma suerte Diosdado Cabello que Nicolás Maduro si no facilita la gobernabilidad de Delcy Rodríguez. Es parte de lo que se ha conocido, José, durante estas últimas horas. ¿Y ese planteamiento o esa advertencia que hace Estados Unidos, en qué está amparada? Efectivamente, ¿ha habido ciertas restricciones o limitaciones que ha puesto Diosdado Cabello a Delcy Rodríguez? ¿En qué afirman esa afirmación, esa advertencia? Esta es una información que llega desde Reuters y se señala incondicional porque no es que Estados Unidos explícitamente y abiertamente haya lanzado esta advertencia. Aparentemente sería a través de canales internos dentro de funcionarios estadounidenses a quien se entiende es la figura o número 2 dentro del régimen. Perfecto, vamos a quedar muy atentos a eso y llama la atención, a estas alturas ya no tanto, pero al menos cuando sucedieron las primeras horas luego de los hechos, que la palabra petróleo, lo decíamos al comienzo, es la que más se repite al menos desde el gobierno de Estados Unidos, pocazo sobre democracia, elecciones que al menos en el corto mediano plazo, dice Donald Trump, no se van a producir, no se ha hablado nada de presos políticos, de la crisis migratoria y todos los otros temas que conlleva lo que ya se ha vivido en Venezuela. Sí, exactamente, de hecho sin ir más lejos, Edmundo González señalaba las horas siguientes la necesidad de liberar precisamente a esas personas, a esos presos políticos que están en las cárceles de Venezuela. Y claro, ahora con otros detalles antecedentes que conocemos respecto a la interna de lo que está ocurriendo precisamente dentro de Venezuela y esta aparente advertencia que habría lanzado precisamente Estados Unidos a uno de los hombres fuertes del chavismo, a que ayuda a Rodríguez a mantener el orden y la estabilidad. Claro, habrá que ver finalmente qué va a ocurrir con su figura. Él controla la fuerza de seguridad, los colectivos motorizados, él es ministro del Interior, de Justicia y de la Paz, como es el cargo en rigor en Venezuela. Y él salió a las pocas horas de la captura de Nicolás Maduro. De hecho, esa imagen que estamos viendo ahí a pantalla dividida corresponde precisamente a lo que ocurría el día sábado por la madrugada. Pero lo que ha podido conocer Reuters en las últimas jornadas, aparentemente existiría alguna especie de rivalidad con los hermanos Rodríguez, no solo con Delcy, que es la presidenta encargada, sino que también con Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional. Por eso también hay expectativas, o más bien una expectación respecto a qué puede salir finalmente de la figura de Diosdado Cabello con Delcy Rodríguez y con Jorge Rodríguez precisamente prácticamente dirigiendo el país con la mirada de Estados Unidos sobre sus hombros. Claro, y otro tema que también ha estado en la palestra es el Premio Nobel de la Paz. Recayó hace algunos meses en María Corina Machado y hay una entrevista reciente de ella en Fox News donde hace referencia a este galardón y que eventualmente le gustaría compartírselo o dárselo
a Donald Trump, porque han surgido muchos trascendidos, Giselle, que hablan de tal vez una cierta, como decimos en Chile, pica de Donald Trump con este premio que no lo recibió él en su minuto y que recae en María Corina Machado. ¿Qué pasa con esa declaración? Sí, exactamente. Declaraciones de María Corina Machado que generaban diversas reacciones en la jornada anterior, a tal punto que el Instituto del Nobel salía a recordar y señalar que en rigor no puede haber una transferencia de este premio que ella recibió y se anunció en el mes de octubre. Ella no lo recibe físicamente en diciembre, que es cuando fue la ceremonia de su hija, precisamente quien recibe este galardón durante esa jornada. Pero María Corina Machado llega precisamente hasta Oslo para ser parte de una serie de ceremonias que se terminaron por realizar precisamente durante esa misma semana. Y claro, ella señalaba, a raíz de informaciones que conocíamos durante estos últimos días de parte de Washington Post, que la razón por la que María Corina Machado no ha estado en la foto, que no ha sido una figura central de esto dentro de lo que ha estado ocurriendo entre Venezuela y Estados Unidos, es precisamente que ella haya aceptado este premio. Y eso la llevaba a ella a responder una serie de preguntas sobre este tema. Y en una de esas preguntas ella responde, como este es el premio del pueblo venezolano, sin duda queremos entregárselo y compartirlo con él. Bueno, el vocero del Instituto del Nobel ha señalado a la agencia EFE que un premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otros. Una vez que se ha anunciado el laureado o laureados, la decisión es para siempre. Sí puede compartir el dinero. Ellos son libres de disponer de él de manera que consideren oportuna, pero no se puede transferir este galardón. Claro, es como al final vemos parte de una reacción de María Corina Machado ante esta información que surge desde Estados Unidos, pero ella misma también reconoce que desde octubre ellos no han coincidido en conversaciones y eso también llamaba muchísimo la atención. Claro, llama la atención y es parte también de lo que se comenta durante las últimas horas. Isel Guerra, te vamos a esperar más adelante en la mesa de CNN Chile Radio para seguir actualizando, que tengas una tremenda mañana y seguimos en contacto. Nos vemos, José. Nos vemos más